logra, incluso supera, alcanza 40 votos a favor, 3 en contra, 6 abstenciones. De hecho, en particular, por ejemplo, rechaza Carmen Gloria Aravena, Loreto Carvajal, se abstiene Fabiola Campillay, también se abstiene Álvaro Elizalde, Alejandro Kusanovich también rechaza, también Daniel Núñez, Claudia Pascual, Yasna Proboste, Jaime Quintana se abstienen. Bueno, en el contexto, lo que se expuso ayer, lo que sucedió hoy en el Senado, de hecho, estamos en contacto a esta hora y le damos la bienvenida al senador independiente Alejandro Kusanovich. Senador, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diana. Un gusto saludarte y a todos los que están escuchando tu programa hoy día. Igualmente, gracias por atendernos. Senador, a propósito de esta votación, cierto que lo decíamos ayer, con 40 votos a favor, ratifica el nombre del abogado Ángel Valencia como nuevo fiscal nacional del Ministerio Público, en reemplazo de Jorge Abbott, que bueno, dejó hace un mes aproximadamente el cargo, y esta fue la tercera, es la vencida, decían algunas ministras o desde el gobierno. En su exposición ayer, senador, usted hacía referencia a independiente de las condiciones del candidato. Para usted el problema más grave y vergonzoso fue la negociación en torno a este nombramiento. Si podemos profundizar en ello. Sí, por supuesto. El día jueves de la semana pasada, de repente un senador de RN llamó a que nos reuniéramos para comentar que había existido una negociación y que estaba molesto, y estuvimos conversando y ahí nos dimos cuenta que sí, que hubo una negociación de parte de sectores de RN y de parte de la UDI con el gobierno para cambiar el candidato, que originalmente era Meléndez, para cambiarlo por Valencia. Y la verdad que estaban muy molestos 7 o 8 senadores de RN, que después obviamente esta semana cambiaron todos sus votos y se dieron vuelta, digamos. Claro, porque de hecho ayer el senador Osandón, claro, hablaba, incluso haciendo referencia a la gestión de la ya ex ministra Marcela Ríos, o de conversaciones que habían tenido algunas ministras. Él hablaba de los nombres de Juan Agustín Meléndez y Carlos Palma, pero que Valencia nunca se había mencionado. Sí, bueno, pero él también era uno de los que estaba muy molesto con lo que pasaba, pero también cambió su voto. Y este tipo de cosas en la política a mí me molesta mucho. Yo creo que las irregularidades no se negocian nunca. Esto es el mismo problema que pasó en Chile cuando se negociaron los sobresueldos. Las irregularidades tú no las puedes negociar porque al negociar irregularidades tú negocias la corrupción. Entonces eso es lo que ha destruido a Chile en los últimos 35 años y que no ha parado, digamos, al contrario, ha ido en aumento. Y esta negociación, usted plantea la preocupación respecto de qué es lo que puede esto revelar respecto a la gestión que pueda llevar adelante finalmente Ángel Valencia, o los desafíos que tiene esta institución. Yo creo que uno de los problemas que tiene el actual fiscal es que tiene demasiados contactos, demasiados amigos, y eso te trae también demasiados conflictos de intereses que yo creo que a la larga van a afectar en la gestión de él. Senador, y eso... Espero que no sea así, ¿sí? pero es lo que puede pasar. De todos los candidatos, el que más conflicto de intereses tenía. Claro, porque por ejemplo en la votación anterior, que fue la carta de Marta Herrera, usted la apoyó a diferencia de otros senadores de oposición. ¿Cree que este punto de estos vínculos o de estas relaciones fue relevante al momento de las votaciones que vimos de rechazo tanto de José Morales o de Marta Herrera, o de llegar finalmente a este nombre que hoy sí se aprueba? Yo creo que querían llegar, muchos senadores estaban maquinando esto hace mucho tiempo para llegar a este candidato, digo. Y yo creo que esto fue manejado por cierto sector del Senado. Bueno, esto ya es un hecho. Tenemos a Ángel Valencia como nuevo fiscal nacional. Él habló ayer en su exposición de cuáles van a ser algunas de las medidas. De hecho, se puso plazo, 90 días, respecto a materias de género, de la macrozona, de las unidades investigativas.
Pero en ese escenario, ¿cómo ve usted también este nuevo liderazgo con el escenario interno del propio Ministerio Público? De hecho, el primer candidato rechazado por el Senado, que fue José Morales, hablaba de guerra sucia, por ejemplo, al interior del Ministerio Público. ¿Cómo, si ya hoy tenemos a Valencia como nuevo fiscal, se pueden ir enfrentando estos desafíos dentro de la Fiscalía? Uno de los grandes desafíos que tiene... Hay un problema, parece, ahí en la conexión con el senador. Estamos conversando esta mañana con Alejandro Kusanovich, representante de Magallanes, conversando de esta votación que decíamos ayer se dio en el Senado, en donde se lograron 40 votos a favor, 3 en contra, 6 abstenciones, y uno de esos rechazos fue precisamente el senador Kusanovich. Claro, dando cuenta de que la votación anterior, de hecho lo estábamos comentando, el propio senador independiente, ProRN, había dado su apoyo, por ejemplo, a la carta de Marta Herrera, votación distinta a otros integrantes, por ejemplo, de RN. En ese momento, el mismo senador Kusanovich planteaba que la interpretación que hacía el Senado es ratificar o dar mirada a la elección del presidente y que solo se debe votar en contra cuando el candidato que presente el presidente sea muy fuera de norma. Retomamos ahí el contacto, parece, senador, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ya, sí, se nos cortó cuando estábamos hablando del escenario interno de la Fiscalía. Sí. La verdad que, mira, yo espero que el nuevo fiscal Valencia logre poner orden, ordenar y modernizar la fiscalía. Yo creo que es un objetivo fundamental para poder controlar la delincuencia, la violencia, el terrorismo en Chile. Yo creo que este tema es fundamental. Antes de pasar a la siguiente consulta, para cerrar bien lo de Ángel Valencia, quería preguntarle igualmente por qué el nombre de Valencia fue una de las mayores votaciones en otro poder del Estado que forma parte de esta cadena de elección del fiscal nacional o la fiscal nacional, como es la Corte Suprema. Y ahí el nombre de Valencia también tenía varios votos al inicio de esta quina, que finalmente el presidente tiene que, de esa quina, elegir un nombre para llevarlo al Senado. No, por supuesto, si él tenía ciertas condiciones que lo calificaban bien, pero también eso es parte también de la red de amistad y de contactos que él tiene. Por lo tanto, esto que puede ser una ventaja en algunas cosas, puede pasar a ser una desventaja en otros. Por eso te digo que va a depender qué independencia va a tener él de todos los conflictos de intereses que él tiene. ¿Cómo ahí puede entrar en juego entonces, a propósito de la gestión, de los objetivos que se están pensando en un escenario de seguridad en donde las cifras, claro, revelan lo preocupante, por ejemplo, respecto del crimen organizado, un montón de otros puntos que entonces va a tener que llevar adelante y en ese sentido usted había presentado una reforma que apuntaba, por ejemplo, a que el fiscal rindiera cuenta de su gestión y ser ratificado a la mitad de su periodo. Podemos a lo mejor aprovechar de comentar sobre eso. Sí, por supuesto. Una de las cosas es que 8 años en un periodo muy largo si se comete un error. Por lo tanto, yo planteé que al 4.º año sea evaluado, rinda cuenta al Senado, sea evaluado y ahí sea ratificado o sea rechazado para volver a hacer un proceso eleccionario. Yo creo que eso es fundamental, aparte que el fiscal se va a esmerar mucho más en cumplir cuando sepa que tiene que ser evaluado. Claro, esta es una moción que de hecho se presentó a finales de 2022. Se hablaba de que había tenido ahí el respaldo bien transversales. ¿Ve un ambiente para poder avanzar en esto? Porque claro, la idea ahí condiciona esta rendición de cuentas y que luego se diera una ratificación por 1/3 de los senadores en ejercicio. ¿Usted ve el ambiente para seguir dialogando sobre esto? Mira, tuvo muy buena esa reforma. De hecho, en todas las entrevistas con los fiscales la mencionaron y por lo tanto hay apoyo, pero la verdad que en el Senado están raras las cosas
que de repente las cosas que tienen apoyo no pasan nunca. ¿Sí? Yo espero que funcione por el bien del país. Yo creo que es una buena medida para Chile. Uh-huh. Senador, durante todas estas semanas en que, por una parte, la Corte Suprema definió la primera quina, luego el presidente eligió su primera apuesta al Senado, que fue José Morales, que alcanza por muy poca diferencia de votos para el quórum, finalmente es rechazado por no cumplir con ese quórum. Luego se da un cupos para completar nuevamente la quina, no un nuevo concurso, sino que cupos para completar la segunda quina. Ahí el gobierno apuesta por Marta Herrera, tampoco logra los votos. También se da la información que en su momento el presidente se contacta con la propia Corte para ver un nuevo concurso, pero finalmente la Corte Suprema opta nuevamente por completar los cupos y bueno, hoy Ángel Valencia ayer es revisado en el Senado y es aprobado. Pero en todas estas semanas se han hecho observaciones, se han hecho reflexiones de que es el momento también de evaluar cómo se elige al fiscal o la fiscal nacional. Algunos, por ejemplo, hablan, bueno, ¿debe mantenerse la Corte Suprema o no? Pregunta también si es que el presidente de la quina de la Corte Suprema la presenta al Senado, a lo mejor bajar el quórum de 2/3 para dar mayor fuerza a los argumentos que el presidente sin duda elige para optar por este nombre. A propósito de todo ese debate, ¿cuál es su postura al respecto? ¿Alguna de esas ideas u otras? Y si es que ya ha zanjado estos 8 años que sabemos va a estar Ángel Valencia, ahora quizás con más calma, efectivamente, se pueda tomar un debate más a mediano plazo sobre esto para una próxima administración. Mira, yo creo que primero que nada lo que hizo el presidente de consultar a la Corte Suprema de pedir que hagan un nuevo concurso, fue un error. Porque hay un proceso y el proceso está normado y tiene que seguir adelante. Si hicieran un nuevo proceso eleccionario y el resultado fuera distinto, quiere decir que el primero era alguno de los dos truchos, porque si se hace un nuevo concurso, el resultado debería ser el mismo, no debería variar mayormente, porque los candidatos van a ser los mismos y tú tendrías que incluir incluso los candidatos rechazados. Por lo tanto, no podría haber variaciones en el resultado. Ese fue el error, a mi modo de ver, del presidente de hablar con la Corte Suprema. Esto tiene que seguir el proceso y si hubiera sido rechazado ayer Valencia, hubiera que haber integrado uno más de la lista que hay como de 20 candidatos. Y ese es el proceso y el proceso tiene que seguir y el proceso funcionó. Ahora, que se haya rechazado 2 veces es parte del proceso, ¿no? Senador, ¿y cómo queda el ambiente político? Usted decía, hay a veces sorpresas de cómo funcionan distintos actores de la Cámara Alta. En su momento, por ejemplo, desde el lado oficialista, José Miguel Insulza, senador que renuncia a ser jefe de la bancada del PS, hablaba aquí, cada senador vota a su manera. ¿Cómo ve usted el ambiente posterior a esta decisión del fiscal nacional? Además, también sabemos en una acusación constitucional 2 que ya han sido presentadas, están en revisión, se han integrado las comisiones para revisar esos libelos, tanto por una parte el ministro de Desarrollo Social, Yorio Jackson, y otra ayer que confirma la bancada de diputado o diputada de RN, en el caso de la ya ex ministra Marcela Ríos. Pero además una agenda, proyectos que están en tramitación. ¿Cómo se podría proyectar ahí lo que suceda en los próximos meses? Yo creo que este tema del concurso del fiscal, yo creo que generó un desorden político bien grande. Sobre todo en RN, yo creo que en todos los partidos hay temas complejos. Incluso en la parte oficialista hay muchos que votaron a desgana por el candidato. Por lo tanto, hay un cierto desorden y una energía dentro del sistema que va a complicar, yo creo, a futuro algunas cosas. Perfecto. Bueno, agradecemos esta mañana conversación en la primera edición de Radio Análisis con el senador independiente Alejandro Kusanovich.
Luego de lo observado, ya tenemos a Ángel Valencia como fiscal nacional, pero también haciendo algunas proyecciones ahí del debate ante distintos temas que van a ser bien relevantes durante los próximos meses en la tramitación legislativa. Senador, muchas gracias por este contacto, que tenga buena jornada. Gracias, Diana, y un saludo a todos los que están escuchando tu programa hoy día. Buenos días. Buenos días.